Durante décadas, España creyó estar siendo observada por extraterrestres infiltrados entre los humanos. Científicos, periodistas e incluso ingenieros comenzaron a recibir cartas imposibles, cartas escritas por supuestos visitantes de otro planeta. Pero lo más aterrador es que algunos creen que todo fue un experimento secreto de manipulación psicológica. Bienvenidos al archivo Código del Silencio. Todo comenzó a principios de los años 60, en una España gris y aislada bajo una dictadura militar. Un conocido ufólogo, Fernando Sesma, comenzó a recibir llamadas. Las llamadas llegaban siempre de madrugada. La línea crujía, estática, respiración. Y después, aquella voz metallique, extrañamente monótona. Aquella voz afirmaba pertenecer a una civilización alienígena. Pocos días después, el teléfono no fue suficiente. Las llamadas se transformaron en un bombardeo de cartas misteriosas. Pero nadie imaginaba lo que aparecería días después. Las cartas llegaban directamente a los buzones de intelectuales madrileños. El remitente aseguraba venir de un planeta llamado Ummo, a más de 14 años luz de distancia. Explicaban que su primer contacto ocurrió tras interceptar una señal de radio en la Tierra. Lo que parecía la fantasía de un loco empezó a preocupar a los expertos. Las cartas no eran simples mensajes de paz. No, contenían complejos planos de ingeniería, fórmulas avanzadas de física cuántica, conceptos matemáticos que la ciencia humana de la época ni siquiera comprendía. Describían con precisión milimétrica su atmósfera densa y su tecnología basada en doblar el espacio-tiempo. El miedo se instaló entre los que recibían las cartas. En una España bajo el régimen de Franco, recibir documentos secretos internacionales era peligroso. Muchos intelectuales, aterrorizados, comenzaron a sospechar que sus teléfonos estaban siendo intervenidos. Otros afirmaban ver coches negros estacionados frente a sus casas durante la madrugada. Eran alienígenas vigilándolos o la policía secreta del gobierno. Según los textos, estos seres eran físicamente idénticos a nosotros, pero con una diferencia oculta: sus cuerdas vocales se dañaban al crecer. Necesitaban pequeños dispositivos en la garganta para comunicarse. Vivían en ciudades subterráneas y utilizaban una red de información idéntica a lo que hoy conocemos como Internet. La paranoia aumentó cuando los informes revelaron algo escalofriante. Varios de estos científicos de Ummo ya vivían entre nosotros. Alquilaban pisos en Madrid y Barcelona. Trabajaban en empleos comunes. Nos observaban en silencio, mientras los investigadores intentaban descubrir la identidad de los autores en pasillos oscuros y llenos de humo. El misterio dio un salto brutal. En 1966, un enorme disco volador aterrizó en Aluche. Pero aquello era solo el comienzo. El 1 de junio de 1967, el fenómeno Ummo desató la histeria nacional. En San José de Valderas, a las afueras de Madrid, decenas de personas presenciaron cómo un gigantesco objeto discoidal cruzaba el cielo a plena luz del día. Entonces, alguien vio el símbolo. Y todo cambió. El ovni llevaba grabado en su base una letra H con una barra vertical central y dos líneas curvas en los lados. El mismísimo emblema que venía sellado con tinta roja en cada una de las cartas secretas. Al día siguiente, las fotografías del platillo volador inundaron las portadas de los periódicos. El caso era real, o al menos eso creía España. La sociedad española estaba convencida de que los extraterrestres estaban aquí. Sin embargo, detrás de las luces en el cielo se esconde un secreto siniestro, algo que destruiría la vida de los creyentes. Pero nadie imaginaba el horror que vendría después. Atraídos por las cartas, un grupo de seguidores creó una organización llamada Mundos Simétricos. Lo que empezó como un club de debate ufológico derivó rápidamente en una secta destructiva. Las cartas empezaron a controlar las vidas privadas de los adeptos. Dictaban normas morales estrictas, prohibiciones alimentarias, incluso emparejamientos forzados.
El ambiente se volvió asfixiante, lleno de culpa y sumisión. El delirio llegó a su punto más oscuro con el caso de una de las integrantes, a quien los líderes de la secta, supuestamente siguiendo órdenes de los alienígenas de Humo, le amputaron una mano en un ritual perturbador. La policía española seguía desconcertada. Las cartas seguían llegando, una tras otra, como si alguien quisiera mantener vivo el experimento. ¿Cómo podía alguien coordinar una red internacional tan perfecta en una época sin tecnología digital? Lo que descubrieron después fue aún peor. 30 años después, el hombre detrás del misterio finalmente apareció. José Luis Jordán Peña confesó. Era un reconocido psicólogo español. Aseguró ante las autoridades que él había mecanografiado cada una de las cartas y que las famosas fotografías las había tomado él mismo, usando una maqueta de plástico colgada de un hilo de nylon. Jordán Peña aseguró que todo formaba parte de un gigantesco experimento sociológico para demostrar la vulnerabilidad de la mente humana ante el mito extraterrestre. Durante un instante, España creyó que el misterio había terminado. Una farsa magistral de laboratorio. Sin embargo, cuando los investigadores independientes analizaron su confesión entre habitaciones oscuras, archivos viejos y el sonido constante de la estática, las piezas se negaron a encajar. Había demasiados cabos sueltos. Es imposible que un solo psicólogo tuviera los conocimientos avanzados de astrofísica, medicina y lingüística que mostraban las cartas. Pero la verdad era mucho más siniestra. Muchos informes científicos siguieron llegando a los buzones de los investigadores españoles, mientras Jordán Peña se encontraba gravemente enfermo en el hospital, sin acceso a una máquina de escribir, paralizado. ¿Cómo era posible? Fue ahí cuando cobró fuerza la teoría más perturbadora de este archivo. Muchos investigadores defienden que Jordán Peña jamás actuó solo. Fue el rostro visible. El peón de una operación encubierta de guerra psicológica de la Guerra Fría. Se sospecha que agencias de inteligencia como la CIA estadounidense o el KGB soviético utilizaron el mito de los humitas para experimentar con la población española bajo la dictadura. Probaban técnicas de manipulación de masas, control mental, lavado de cerebro. Los alienígenas eran la pantalla perfecta, una cortina de humo para ocultar un experimento militar con seres humanos. ¿Fuimos todos cobayas de un experimento sombrío? Más de medio siglo después, el silencio sigue planeando sobre España. Jordán Peña se llevó los secretos más oscuros a la tumba, y las cartas originales continúan bajo llave en colecciones privadas. Fuimos todos cobayas de un experimento sombrío de los gobiernos más poderosos del mundo, o realmente hubo una inteligencia exterior vigilándonos desde las sombras. Deja tu teoría aquí en los comentarios. Si te gustan los misterios profundos, haz clic en el botón de me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna investigación en el archivo Código del Silencio.